Hola, un saludo cordial en el rincón donde te encuentres, en el país en que estás, a pesar de la distancia, a pesar de que no podamos estar juntos. Anhelo de todo corazón que en épocas de distanciamiento Dios puede estar más cerca que nunca de cada uno de nuestros corazones. Quiero invitarte a meditar en la palabra del Señor, para encontrar esperanza en los tiempos especiales, distintos en los cuales nos toca vivir. Abre tu Biblia, al fin de la Biblia, allí donde están las últimas páginas de la Escritura. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5. Y la palabra de Dios nos cuenta un cuadro muy especial que nos describe la compasión, la ternura y el ideal de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas tristes habrán pasado. Y el versículo 5 nos dice: y aquel que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Familia querida, lo que hemos vivido en estos últimos meses, estos 5 meses, han sido realmente un sistema de vida alterado y muy distinto del que estábamos acostumbrados a vivir. Esto nos muestra que las cosas pueden cambiar drásticamente, y de estar en una condición por un pequeño virus, como alguien dijo por ahí, podemos estar en una condición completamente distinta. Es increíble que este virus, que se originó a miles de kilómetros de nuestra realidad, a miles de kilómetros de nuestro continente, en una aldea, en un pueblo, en una ciudad pequeña, ha paralizado al mundo entero y ha cambiado por completo nuestra manera de vivir. Es increíble que los gobiernos y los hombres más poderosos han sido afectados y paralizados en todas sus ideas y en sus proyectos de progreso. Ricos y pobres, letrados y no letrados, todos de alguna manera hemos sido infectados o afectados por esta nueva condición. De alguna manera afectados por la cesantía, afectados por la preocupación, afectados por la incertidumbre, por la pena, por la misma enfermedad o por un cambio que ha ocasionado en esta nueva forma de vivir. Todo esto para recordarnos que el ser humano, que los proyectos que la humanidad puede tener son frágiles y que como seres humanos, nuestra humanidad aún es muy vulnerable. Todo esto para mostrarnos también que podemos tener muchos proyectos, pero a pesar de tener esos proyectos, de un momento a otro nuestra movilidad, incluso nuestras libertades pueden ser completamente coartadas rápidamente debido a una inesperada eventualidad. Frente a estos cambios tan drásticos que hemos tenido, donde no hemos podido hacer nuestro trabajo como habitualmente lo hacíamos, donde los niños no están yendo al colegio y están en casa, donde la mamá, junto con hacer todas las cosas de casa, además se ha transformado en la maestra, en la enfermera, en la nana que tiene que atender a los niños con todas esas tremendas demandas, trabajar desde casa, que falta un computador, que el niño también necesita una tablet para aprender las cosas del colegio, un estrés tan radical. Personas que están muy estresadas porque ahora, sin tener un cambio de ambiente, todo lo hacen desde la casa. Ya no hay un momento para despejar la mente. La gran pregunta que todos nos hacemos y que se escucha con mucha frecuencia: ¿cuándo volveremos a la normalidad?
Sí, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Porque parece que el deseo natural de todo corazón humano es volver a la vida de antes. Incluso en las cosas espirituales, la tendencia natural de un corazón carnal es volver a la vida pasada. Hoy, en esta condición, en este encierro, en este cambio de situaciones, muchos nos preguntamos, ¿cuándo volveremos a la normalidad? Y es asombroso porque hay personas que incluso nos hablan de una nueva normalidad. ¿Qué es eso? Es increíble, pero el ser humano está habituado al cambio. Es increíble porque el ser humano rápidamente y fácilmente se acostumbra a todo, incluso a las nuevas condiciones. Parece que adaptarse y acostumbrarse está incrustado como que en nuestro ADN. Y en medio de esta situación, con esta habilidad de acostumbrarnos, es increíble porque a veces nos acostumbramos tan rápido que llegamos a ver las cosas anormales como completamente normales. Y mi pregunta es, ¿era normal lo que vivíamos hace 5 meses atrás? ¿Es esa normalidad que esperamos que vuelva a lo que vivíamos hace 1 año atrás? ¿Es verdaderamente normal lo que hace 10 años atrás vivíamos? Mi pregunta en esta reflexión es, ¿quién puede definir aquello que es verdaderamente normal? Cuando extrañamos cómo las cosas eran en el pasado, mi pregunta es, ¿estamos nosotros facultados, habilitados para definir cómo eran las cosas en la normalidad? ¿Quién define la normalidad? ¿Lo define la gente? ¿Lo definen las encuestas? ¿Lo definen las circunstancias? ¿Lo definen las preferencias? ¿Quién define la normalidad? Es increíble que nuestra normalidad que hemos perdido ha afectado tan positivamente al ecosistema. Me llama profundamente la atención que en esta extraña situación donde el ser humano está encerrado, donde los grandes proyectos, las grandes industrias y los megaproyectos de progreso están paralizados, cuando todo eso que llamamos progreso se paralizó, el desarrollo se anonadó, se paralizó, se detuvo, me llama profundamente la atención de que lo que nosotros es anormal, para la naturaleza está siendo tremendamente positivo. Sí, la capa de ozono se ha estado regenerando estos 5 meses. Los animales han tenido un comportamiento más amigable y las casas que están en lugares preciosos, allá en los cerros, hasta los pumas bajan de las montañas para entrar en las calles donde antes solo pasaban autos, bocinas, humanos y ruido. Me llama profundamente la atención. Todo esto para mostrarnos que aquellas cosas que como humanidad definimos como normal, para el ser humano aquello que es normal, muchas veces es completamente anormal para nuestro ecosistema. Por eso comienzo a entender y cobran sentido las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 22, donde la Escritura y la revelación nos cuenta que la creación gime. La creación clama con dolores de parto. ¿Por qué? Por el abuso, por el desequilibrio. Incluso la naturaleza, dice la Escritura, espera la grande liberación de nuestro Dios, nuestro Creador. Familia, los abusos, el desequilibrio han hecho que lo que para nosotros es normal, el ecosistema ha reaccionado en estos tiempos donde la humanidad se ha silenciado, donde la humanidad se ha guardado dentro de sus casas, donde los grandes proyectos se han paralizado en eso que para nosotros es anormal. Está siendo la sanidad de nuestro ecosistema para mostrarnos que hemos perdido el balance de las cosas, que hemos perdido el equilibrio de las cosas perfectas en su estado original.
Me llama profundamente la atención que queriendo ganar por un lado, hemos ido perdiendo por el otro. Mientras muchas cosas mejoran, muchas otras empeoran. Realmente, sin duda, que lo que estamos pasando está lejos de ser normal. Que lo que vivíamos hace 5 meses atrás está lejos de lo que es verdaderamente normal. Que incluso lo que se vivía hace 10 años atrás, cuando nuestros niños jugaban sin aparatos tecnológicos, cuando nuestros niños jugaban en la calle, en el barrio, en los vecindarios, aún eso está lejos de ser la normalidad como Dios la pensó. Sin duda, este mundo está muy lejos de eso normal. Y sin duda a nosotros nos cuesta describir cuál es el verdadero estado donde las cosas verdaderamente son normales. Los seres humanos caídos, los seres humanos sin la revelación de la palabra de Dios, estamos inhabilitados para decir y describir qué es lo normal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo normal y qué es lo anormal. Sin la Biblia no tenemos los puntos de referencia, porque en la Escritura encontramos los verdaderos puntos de referencia para indicarnos qué estado era verdaderamente normal para Dios, para los hombres, en el mundo que Dios creó. Cuando nosotros vamos a la Biblia, me gustaría mostrarte la Biblia, las primeras 2 páginas de la Biblia, Génesis capítulo 1 y 2. En esas 2 primeras páginas está el grande ideal de Dios, la normalidad que Dios pensó. En las 2 primeras páginas, en los 2 primeros capítulos del Génesis, está el mundo ideal como Dios lo pensó. Y en las últimas 2 páginas del libro de Apocalipsis se encuentra el mundo recreado por Dios, donde las cosas imperfectas volverán a tener el estado perfecto que tuvieron en el inicio. ¿Y qué es lo que hay entre medio? Entre los 2 capítulos iniciales y entre los 2 capítulos últimos, entre medio está todo esto. Es la historia de la humanidad que fue infectada por el virus del pecado. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos cuenta de cómo era este mundo cuando salió de las manos del Creador. En sus 2 primeros capítulos nos cuenta cómo era la normalidad que Dios pensó. Hay una expresión que se repite en los 2 primeros capítulos, especialmente en el primero, y nos dice, y vio Dios que era bueno. Dios hizo otra cosa y la Escritura dice, y vio Dios que era bueno. Dios hizo otra cosa y la Escritura dice, y Dios vio que era bueno. Y hay una expresión que corona todas las cosas buenas y las cosas materiales, tangibles que hizo Dios. Cuando Dios creó a la humanidad, Dios dijo así, he aquí que esto es bueno en gran manera. A mí me impresiona, a mí me encanta, y en Génesis capítulo 2, todavía donde en esos 2 primeros capítulos está el gran ideal de Dios, Dios estableció a la humanidad para que la humanidad, el hombre y la mujer fueran corona de la creación. Dios estableció al hombre y a su mujer para que fueran corregentes y fueran sabios mayordomos del mundo perfecto que Dios creó. Génesis capítulo 2, versículo 15 nos dice que Dios estableció al hombre en el mundo perfecto, en el jardín del Edén, para que trabajara y para que labrara el huerto. El trabajo, sí, el trabajo fue un don de Dios y no una consecuencia del pecado como muchos andan diciendo por ahí. El trabajo en su perfecto equilibrio y en el principio fue un don de Dios para el desarrollo de su creatividad, para que el hombre tenga el pleno desarrollo de su potencial, para que el hombre con el fruto de su trabajo disfrute, se deleite, porque a la luz de la palabra de Dios en sus primeros capítulos, no hay nada de malo en experimentar el placer. Dios nos dio esa habilidad y esa facultad para disfrutar
y deleitarnos de lo bueno que Dios nos hizo. Pero hay algo increíble que aparece en el capítulo 2, versículo 16. Dios estableció límites. Para que este mundo funcione de manera perfecta y en su perfecto equilibrio, Dios estableció límites. Límites que Dios marcó para cuidar el balance. Límites que Dios marcó para cuidar el equilibrio. El trabajo es un don de Dios para hacer del hombre un ser autónomo y autosustentable. Lamentablemente, el desbalance del hombre ha hecho del hombre un esclavo del trabajo y una víctima de su propio progreso. Lamentablemente, después de Génesis 1 y 2, donde se describe la perfección que Dios pensó, donde Dios describió el ideal de Dios, donde Dios describió el mundo como Dios lo pensó. En los 2 primeros capítulos del Génesis tú te vas a dar cuenta que está el ideal de Dios para la familia humana. El ideal de Dios para disfrutar el deleite de la sexualidad. En los 2 primeros capítulos está el ideal de Dios para el trabajo y el balance de la vida. En los 2 primeros capítulos está el cuidado de la tierra, porque la tierra es la que nos sustenta a todos nosotros en nuestra humanidad. En los 2 primeros capítulos del Génesis está la abundancia y recursos naturales que están para el sustento de todos. En los 2 primeros capítulos del Génesis hay valores increíbles como el valor de compartir, el valor del ser solidario, un mundo sin egoísmo, sin engaños, sin abusos y sin vivezas. En los 2 primeros capítulos del Génesis hay gozo, hay felicidad, hay sanidad, hay vigor, hay longevidad, hay vida y hay eternidad. Un mundo sin muerte, un mundo sin dolor y un mundo sin lágrimas. Nada menos que esto es lo que está descrito en las 2 primeras páginas de la Biblia. El ideal del mundo como Dios lo pensó. Esa es la verdadera y la auténtica normalidad, familia querida, pero a partir de Génesis capítulo 3, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo agridulce. A partir del Génesis capítulo 3, lamentablemente, este mundo perfecto creado al inicio en su perfecto balance y en su digno equilibrio, este mundo fue infectado. Este mundo se enfermó, este mundo fue dañado, este mundo fue alterado. Y lamentablemente muchos creemos que a partir de allí lo que nos ha tocado vivir, esa es la normalidad. Esa es la normalidad de hace 5 meses atrás. Esa es la normalidad de hace 1 año atrás. Esa es la normalidad de hace 100 de años atrás. Familia querida, a partir de Génesis capítulo 3, nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo agridulce que tiene momentos alegres y días tristes. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo que tiene trabajo y en otros momentos cesantía. Nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo, en un entorno que a veces nos da abundancia y otras veces tenemos escasez. Hay momentos de salud, hay momentos de enfermedad, hay momentos de nacimiento, las alegrías del nacimiento, y hay otros momentos, los momentos tristes de un fallecimiento. Sin duda que en estos días hay niños que han nacido para alegrar el hogar de muchos padres. Pero también en estos mismos días de alegrías de uno están las tristezas de otros, porque hemos tenido que llevar a la tumba a nuestros seres queridos, quizás participando hasta de un funeral virtual, porque ni siquiera podemos abrazarnos ni estar juntos bajo condiciones tan penosas. Familia, nos hemos acostumbrado a vivir en casamientos y divorcios, nos hemos acostumbrado a vivir en amistades y en enemistades, nos hemos acostumbrado a vivir en encuentros y en desencuentros, nos hemos acostumbrado a vivir conviviendo con esas 2 realidades, la alegría y la pena. Pero todo esto está completamente alejado de la normalidad como Dios lo pensó al principio. Ese mundo en el cual nos hemos acostumbrado a vivir, porque el ser humano tiene la habilidad de acostumbrarse, está lejos
de ser normal en la mente de Dios. Al principio, en Génesis capítulo 1 y 2, en las dos primeras hojitas, al principio este mundo no era así. Familia, apreciados amigos, tenemos que aprender a entender cuál es el punto de referencia. En el principio está el gran sueño, la gran aspiración y el gran ideal de Dios. No fuimos creados para sufrir. No fuimos creados para enterrar a nuestros seres amados. No fuimos creados para llorar. No fuimos creados para ser víctimas del abuso, víctimas de la injusticia, víctimas de la viveza criolla. No fuimos creados para un mundo de esa naturaleza. De manera que cada dolor, cada tristeza, cada lágrima nos recuerda que esto que vivimos no puede ser normal. Este mundo, así como está, como dice un himno, un canto, no puede ser mi hogar. Ahora comienzo a entender con mayor profundidad las palabras de Cristo registradas en San Juan capítulo 18, versículo 36. Cuando Jesús en este mundo, aquel que vino a salvar a todo lo que se había perdido, vino a sanar a lo que estaba infectado por el virus del pecado, frente a un monarca que tenía una pasión por el poder, que abusaba del poder, Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Frente a los abusos del poder, donde muchas veces con tristeza los culpables salen libres y los inocentes son víctimas. Frente a los abusos del poder, Jesús nos recuerda que este mundo, así como está, no puede ser nuestro hogar. Génesis capítulo 3 hasta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, es decir, lo que está aquí. Aquí están las dos primeras páginas del Génesis, donde está el ideal de Dios. Al final, Apocalipsis capítulo 21 y 22 están las últimas páginas del ideal recuperado de Dios. En medio, toda esta largura de libros, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, nos habla del gran paréntesis llamado pecado. Es a partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis 20 donde hay tristeza, lágrima y dolor. Y aunque esto ha sido una normalidad por muchos años, dista mucho de ser la normalidad que Dios pensó. Fue entonces que en medio de Génesis capítulo 3 y Apocalipsis 20, en medio del paréntesis del pecado, vino el antídoto para el virus de esta dramática enfermedad. La cruz fue el antídoto, la cruz fue la vacuna para llevar a la humanidad a la verdadera normalidad. Escucha esto, la cruz fue el antídoto, la cruz fue la vacuna para llevar a esta humanidad infectada a la verdadera normalidad. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, al fin de la Biblia, es la vislumbre de un Edén recuperado. Las cosas volverán a ser como al inicio Dios las pensó. Es la descripción de Apocalipsis capítulo 21 y 22 al fin de la Biblia, la vislumbre del mundo soñado por Dios, la vislumbre de un mundo que ha sido sanada del virus del pecado. Es la descripción de la obra completa de Dios, llevando a los infectados de vuelta al ideal perdido, al punto de referencia, a la normalidad verdadera que Dios pensó para esta raza humana. Eso, y nada menos que eso, es la auténtica normalidad como Dios lo pensó. Apocalipsis capítulo 21, versículos 4 y 5, el texto con el cual empezamos al inicio de esta reflexión, nos dice que Dios es tan compasivo, es tan cercano a la raza humana, que secará a Dios todas las lágrimas. Secará las lágrimas. Apreciados, si Dios es capaz de acercarse para secar las lágrimas, si Dios es capaz de en su
santidad, sacar un pañuelo para secar las lágrimas. Lágrimas que han salido de gente que sufre. Lágrimas que han salido de gente que llora por la tristeza. Lágrimas que han salido de nuestros ojos por la impotencia de las injusticias. Lágrimas que en ese mundo nuevo ya no existirán más, porque la muerte, el llanto, ni el clamor, ni el dolor, todas esas cosas dejarán de existir. La revelación nos dice que todas esas cosas tristes habrán pasado. Y el versículo 5 nos dice que el que estaba sentado en el trono dijo: yo soy experto en hacer nuevas todas las cosas. Escribe estas palabras, porque estas palabras son fieles y verdaderas. El llanto, el dolor, las lágrimas, en ese Edén recuperado, en ese mundo perdido, pero recuperado por Dios, las lágrimas, el llanto, la muerte y el dolor, el abuso no existirán más. Estarán ausentes, porque todas las cosas tristes, todas las cosas lamentables, todas las cosas dolorosas, todas las cosas trágicas, todas estas cosas habrán pasado. Nos hemos acostumbrado a convivir en un mundo agridulce. Nos hemos acostumbrado a vivir con la alegría y la tristeza, con la vida y la muerte, con el nacimiento y el fallecimiento. Pero esa manera de vivir no eran parte del plan original de Dios. Así que el Señor, Dios en su palabra, le muestra a la humanidad que hoy padece, que hoy está enferma, que hoy tiene una amenaza real. Le muestra el punto de referencia, la verdadera normalidad a la que debemos aspirar. Porque en ese mundo no habrá tristeza, llanto ni dolor, porque todas esas cosas habrán pasado. Ese es el mundo. Ese es el mundo y la sociedad que Dios pensó. Familia, apreciados amigos, hermanos, no se conforme con nada menos que con la auténtica normalidad que Dios pensó al principio. Y en ese lugar hay cosas que no habrán. No habrán hospitales que hoy día están llenos. En ese mundo que Dios recuperará y nos entregará, no habrán funerarias que hoy les falta tiempo para cavar hoyos en el suelo para enterrar a los muertos. No habrán hospitales, no habrán funerarias, no habrán postas, no habrán UCIs, no habrán farmacias, no habrán cementerios, no habrán cárceles. ¿Por qué no habrá esto? Porque en el mundo como Dios lo pensó, no habrá cáncer, no habrá hambre, no habrán inseguridades, no habrán injusticias ni abusos. Porque todas estas cosas que nos causan tristeza, lágrimas, dolor y angustia, todas estas cosas no eran parte del plan de Dios como Dios lo pensó. Cada vez que usted escuche la expresión o la pregunta de uno de sus hijos: papá, ¿cuándo vamos a volver al colegio? ¿Cuándo vamos a ir a la plaza? ¿Cuándo vamos a ir al mall? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Cada vez que usted escuche la palabra normalidad, no se conforme con nada menos que con la verdadera normalidad que Dios pensó. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a volver juntos a la normalidad y al mundo como Dios lo pensó al principio. No se conforme con nada menos que con la auténtica normalidad de Dios.
Que Dios te bendiga.